Queridas hermanas, la palabra de Dios de este día nos llama a centrar nuestra vida en la persona de Jesús y en la escucha de su palabra. Comenzamos a leer en la lectura intersemanal a la carta a los Romanos. Por 4 semanas vamos a tener como primera lectura, salvo que tengamos alguna fiesta o que queramos elegir alguna memoria. Y Pablo es una persona madura cuando escribe esta carta. Los estudiosos la fechan en el año 58, más o menos Pablo ya tiene 20 años de cristiano, entre su conversión, sus viajes misioneros. Entonces es una carta que está muy sopesada. Si bien atiende todas las realidades humanas, él no había fundado la comunidad de Roma, no la conocía, quiere ir a Roma, quiere ir a España, quiere hacerle caso a Jesús y recorrer todo el mundo conocido. Entonces se tiene que presentar, y por otro lado se informó bien de la comunidad de Roma, de los problemas que hay, y a veces deja ver también en la carta principios de solución para esos problemas. Los problemas que había en esa comunidad los hay en todos los tiempos y en todas las comunidades, que son los problemas de temperamento, de origen, los que se creen de alguna manera como con más derecho, con más responsabilidad también, porque esto no surge de la mala voluntad, surge de que somos frágiles, y entonces en nuestro ser individual y en nuestro ser societario se marca también esa fragilidad. Y la comunidad de Roma estaba constituida por un grupo de judíos conversos y estaba constituida también por un grupo de paganos. Y los judíos, como venían de la tradición del Antiguo Testamento, se sentían un poco con más derecho a imponer sus criterios, su forma, su sensibilidad, y por eso Pablo insiste mucho en que Jesucristo es el centro y en Jesucristo somos redimidos, y el camino es y comienza con Jesucristo. Entonces no tiene sentido las diferencias, judíos, griegos, romanos, latinos, sino que todos tenemos que tratar de fundamentar nuestra vida en la conducta de Jesús. Y Jesús es presentado precisamente en toda su realidad. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, porque un Jesús que es solo hombre no nos salva, y un Jesús que solo es Dios no llega a nosotros. Él compartió nuestra naturaleza. Con la encarnación, podríamos decir, se abrió una brecha, un pasaje donde nosotros podemos realmente contactar con la divinidad. Dios puede obrar, aunque nosotros siempre reconocemos que Dios nos deja libres y reconocemos que Dios deja libre la naturaleza. Sabemos que Dios toca la historia, la santifica, porque Él es también capaz de acercarse a nuestra realidad y transformarla, siempre evidentemente en sintonía y en relación con Él, como lo explicita más el Evangelio, ¿no? Esta generación pide signos, pero no se le va a dar otro signo que el de Jonás. Y Jonás es ese profeta que estaba un poquito deprimido y deprimente también, pero con su sola predicación convierte toda la ciudad de Nínive. Y Jesús dice, acá hay alguien que es más que Jonás, porque es precisamente la encarnación de la palabra. Entonces, si hay signos, esos signos, como nos mostraban las lecturas de ayer, tienen que ser conducentes a un verdadero vínculo de Dios. El milagro puede subsistir, pero no puede tener la misión que tiene un milagro, que es acercar y relacionar nuestra vida con Dios. La primera lectura de ayer, Naamán el sirio, una vez que recibe ese milagro de Eliseo, un poco a regañadientes, porque se acuerdan que él dice, no, en Siria hay muchos mejores ríos que aquí, no me voy a bañar en este Jordán. Y la muchacha también, la mediación, ¿no? La muchacha que era sirvienta le dice, pero Señor, si el profeta te hubiera dicho alguna cosa difícil, la habrías hecho, cuanto más una cosa tan sencilla. Y la alegría de la curación sigue con una resolución de fe. Permíteme llevar 2 mulas con tierra, porque te prometo que no voy a adorar a otro Dios fuera del Dios de Israel. Esto es importante para nuestra fe. Solo Dios es el Señor. Nosotros tenemos que adorar al único y verdadero Dios. Y después la gratitud, el encuentro y la relación con Jesús, que establece también otro extranjero. En el Evangelio, uno de los 10 leprosos que se curó era samaritano y vuelve a agradecer. Ese tiene el ciclo del milagro completo.
Y hoy Jesús también se queja de que solamente buscan signos. Muchas veces los da Jesús, pero el verdadero signo es la comunión y el encuentro con Él. Vamos a pedir en esta Eucaristía que estamos rezando por los enfermos para que el Señor también nos dé a nosotros la salud corporal y espiritual, podríamos decir también la salud psicológica. Estamos en un mundo que hay muchos conflictos, muchas singularidades, hay mucha soledad también. A veces hay poca tolerancia a la frustración. Es un poco como nos pasa como al maestro de la ley, que no tenía, el Evangelio no da que tenía mala intención, pero le pregunta cuál es el mandamiento más grande. Y Jesús dice, ¿qué lees en la ley? Dice tal cual, y Jesús le dice, perfecto, es eso, hacelo. Y él encuentra que la conversación se acabó rápido. ¿Y quién es mi prójimo? Y bueno, tenemos la parábola, ¿no?, de aquel asaltado en el camino. Pero digo, a veces también la gente le cuesta el diálogo porque está como perpetuamente a la defensiva. Cuesta a veces un no y siguen insistiendo con otras cosas y siguen escarbando. Esas son pequeñas cosas, pero que van de alguna manera ralentizando esa relación real, óptima, buena que tenemos que tener los unos por los otros, sin entrar en temas profundos como son muchas veces la depresión o determinados trastornos psicológicos que lamentablemente a veces yo en mi territorio parroquial tengo 2 o 3 casos bastante serios porque a veces las personas se autolesionan o cuando están brotadas atacan a los demás, ¿no? Por supuesto sin malicia, pero hay muchas enfermedades psicológicas en estos tiempos modernos y tenemos que también rezar, preocuparnos por ello y bueno, como personas singulares cada uno hace lo que puede, ¿no? Pero tenerlos por lo menos presente en la oración y en la preocupación. Hoy celebramos, y termino con esto, la misa por los enfermos, pero también podríamos haber hecho la memoria libre de San Calixto. Calixto fue un papa que gobernó solamente 5 años a la Iglesia Universal, entre los años 177 y 222, de origen posiblemente un esclavo. Digo posiblemente porque el biógrafo es Hipólito. Hipólito es este sacerdote que era muy capaz. Nosotros rezamos la plegaria número 2, que es la de él, de la tradición de Hipólito, pero era un personaje muy caprichoso, muy estricto con su personalidad. Y tenía una pequeña herejía, como que no distinguía a las personas dentro de Dios, y después un cierto rigorismo con aquellas personas que para él no habían sido muy heroicas en la persecución del Imperio Romano, y entonces cuando había un lapsus, alguien que no había hecho el testimonio de la fe correspondiente, no lo quería recibir en la Iglesia. Y San Calixto era un papa que entendía también la debilidad humana y los quería perdonar. Y bueno, este conflicto le duró a Hipólito 3 papas, el anterior a Calixto, que era Seferino, San Seferino, el posterior, Ponciano, también, hasta que con Ponciano Hipólito es llevado a Cerdeña, puesto en un campo a trabajar picando piedras, y ahí se da cuenta que hay que estar unidos. Entonces se une al Papa, se reconcilia, arregla la doctrina y los dos mueren mártir y tiene un final feliz esto. Pero Hipólito le hizo pasar también a Calixto las suyas y también no sabemos hasta qué punto no escribió una biografía para de alguna manera decir que el personaje era menor. Lo cierto que Calixto trabajó mucho por la fe cristológica en tiempos de persecución, trabajó como todos los papas de la época, especialmente por los pobres, y también lo queremos recordar porque la gran catacumba que él hizo de San Calixto, que se llama ahora como él, nos testimonia también la preocupación de la Iglesia por rezar por los difuntos, que nosotros lo hacemos, como hoy pedimos por las almas del purgatorio y tantas veces vamos pidiendo por nuestros seres queridos difuntos en la perfecta tradición de la Iglesia. Así que también nos encomendamos a San Calixto para que Él nos ayude a superar todas las contrariedades de la vida y a identificarnos siempre con Jesús. Que así sea.